quiero hablarles un tema: la voluntad de Dios para sus hijos. ¿De qué voy a hablar? De eso voy a hablar, la voluntad de Dios para sus hijos. Vamos a irnos a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo los escritores veían la voluntad de Dios para sus hijos. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús, hablando en primera persona, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero el apóstol San Pablo, hablando en una forma más profunda de la voluntad de Dios para con nosotros, él dijo, Romanos 12, 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo: ahora tomo dominio de toda perturbación y la echo fuera. Este conjunto de citas bíblicas que hemos compartido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pertenecen a un tema clave para nosotros. Los creyentes de ayer, del tiempo medio, los de hoy y los de mañana, tienen que ver con este tema clave, y que es decisivo para los hijos de Dios, y que es clave para que usted y yo vivamos victoriosamente. Porque usted no tiene que tener duda. No tiene que tener un ápice de duda. Tú y yo fuimos llamados por el Señor para vivir victoriosamente. No lo dude, créalo. La voluntad de Dios para sus hijos. ¿Cómo yo puedo entender en la voluntad de Dios para mi vida? San Pablo, hablando de la voluntad de Dios para la iglesia, Romanos capítulo 12, 2, dice que la voluntad de Dios para nuestra vida, Él la pone tres términos de calidad. Número uno, la voluntad de Dios para la vida de todo creyente es buena. Número dos, dice que es agradable. ¿Te puede decir amén? Y dice que es perfecta, sin margen de error. Infiriendo yo en la declaración del apóstol San Pablo, me hacía la pregunta preparando este contenido, preparando esta prédica, orando, buscando, leyendo, mirando, oyendo. La pregunta que yo le hago al texto es, o le hago a Dios o me hago a mí mismo: y si esto es así, ¿por qué tantos hijos de Dios hoy tienen, número uno, resultados de dolor, lágrimas, heridas, confusiones, fracasos y derrotas? ¿Por qué? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Pero por otro lado, tenemos que reconocer que hoy muchos viven dominados en su vida, viven dominados por el orgullo, por el egoísmo, por la independencia y por la carnalidad en su vida. Bueno, sí, yo soy un hijo de Dios, pero a mí nadie me gobierna. Yo soy un hijo de Dios, pero yo no dependo de nadie, no acepto corrección de nadie. Bueno, sí, yo soy un hijo de Dios, pero yo vivo en un estado de independencia. Yo quiero venir a la iglesia, pero que nadie me diga nada. Yo soy un hijo de Dios, pero yo quiero moverme como yo siempre me he movido. Toman sus decisiones egoístamente. Decía mi abuela y mi tía mamá, enrollan su trompo. Entonces tienen el trompo enrollado. Como nadie se mete en su vida, tienen un trompo enrollado. Y como tienen un trompo enrollado, pero saben que su decisión es clave porque quieren que les vaya bien. Porque si alguna cosa nosotros deseamos para nosotros mismos, es que nos vaya bien en todo. ¿Verdad que sí? Todos queremos que nos vaya bien en todo. Pero hablando de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y el por qué muchos no la obtienen así. Muchos toman sus decisiones de una forma egoísta
Y después le dicen al Señor, le dicen a los padres, le dicen a la gente del ministerio, oren por mí porque he tomado esta decisión. Ah, pero tú no estás consultando, tú no estás pidiendo consejo, tú no quieres que nadie se meta en tu vida. Ya tú tienes tu trompo enrollado. Diga conmigo, trompo enrollado. Otros le dicen pirinola. Tienes tu trompo enrollado. No, tú lo que estás notificando, tú no estás pidiendo consejo. Porque tú dices que en tu vida nadie se mete. No hay lugar para el consejo de Dios. No hay lugar de consejo de papi y de mami. No hay lugar el consejo de los pastores, del ministerio. No hay. Porque ya tú decidiste lo que estás anunciando. Oigan lo que decidí. Y dicen, Dios, apruébame esto. Por supuesto. Es allí donde está el fracaso en la vida de muchos. Es allí donde están las pérdidas y las derrotas se hacen presentes. Es allí donde viene el dolor, las lágrimas, las heridas, las confusiones, los fracasos y las derrotas y el ay y el lamento. Jamás se me puede olvidar. Muy cercana a mi familia. Aquella mamá, luchadora porque tenía 4 hijas y quería que sus hijas tomaran decisiones buenas, correctas. Aquella muchacha, 18 añera. Llegó un creyente de otra iglesia. Por supuesto, tenía 29 años mayor que ella. Y bueno, esas cosas que pasan entre muchachos y muchachas, entre hombres y mujeres. Ese cruce de miradas, de amor. Y yo soy un fiel creyente que en la iglesia es el escenario para que nuestros jóvenes y nuestros adultos, hombres y mujeres, se enamoren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la voluntad de Dios. Porque lo contrario es ir al mundo, y Dios tiene prohibido que vayamos al mundo a buscar un compañero o una compañera. No debemos hacer alianzas en yugo desigual. Entonces la familia le miraba cositas. La mamá y el papá pidieron referencia a su pastor allá, pasaba el control. Pero ellos le miraban algunas cositas a él. Esos detalles que solamente miran los padres, miran las madres. Esos detalles que miran algunos que tienen discernimiento espiritual. Pero se lo decían. Y en una noche de esas que acaloradas, bueno, la madre hasta se le arrodilló. Le lloró que no se casase. Bueno, al final, su sentimiento, su emoción, entre comillas, su amor, pudo más. Se casaron, 4 años, 2 hijos, y el divorcio se hizo presente. ¿Era la voluntad de Dios ese fracaso? No era la voluntad de Dios, por supuesto que no. Y por eso, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y San Pablo, tomando la referencia de Proverbios, dice en Romanos 2:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, hablando de la voluntad de Dios para nuestra vida, en la Biblia conseguimos la voluntad de Dios manifestada de 3 maneras. La primera, la voluntad soberana de Dios. Diga conmigo, la voluntad soberana de Dios. El profeta Isaías la describe así en su libro de 45, versículos 6 al 8. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, Jehová el creador. Pero el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Colosas, en su capítulo 1, versículo 16 al 17, el libro de Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estos textos nos dicen, hablando de la soberanía de Dios, que Dios es único, que la voluntad de Dios en la creación es única, absoluta, soberana, y nadie la puede detener. Que Dios ejerce control en el universo, en lo creado, en lo invisible, en lo manifiesto, en lo que se mire y en lo que no se ve, en lo que está arriba en el cielo, debajo de la mar y lo que está en la tierra. Dios gobierna y es soberano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que se conoce como la voluntad soberana de Dios. Que Él estableció leyes que nadie las puede alterar. Él le dijo, que mientras el hombre esté aquí en la tierra, no cesará la sementera, no cesará el verano, el invierno, la primavera y el otoño. Las
las estaciones que son muy propias para la actividad de la tierra y la producción de la tierra. Que por otro lado, en la voluntad soberana de Dios es que Dios tiene un plan para la humanidad y ese plan se cumplirá. Y parte de ese plan es que se predique el evangelio en todo el mundo. Que aunque las naciones y los líderes del mundo tienen tanto armamento nuclear para hacer desaparecer la tierra, y que la aspiración del diablo es llenar a uno de esos gobernantes incrédulos, malos, para hacer desaparecer la tierra, aunque el diablo quiera, y a pesar que hay tanta energía nuclear acumulada para hacer desaparecer la tierra varias veces, el diablo ni ningún gobernante podrá ejecutar esa acción, porque Dios gobierna. ¿Usted me entiende? Dios gobierna y Dios es soberano. Aplauda pues y dé la gloria a Dios. La otra voluntad de Dios conocida en la Biblia es la voluntad permisiva de Dios. A Dios lo conocemos a través de los mandamientos, a través de su palabra. Él se ha hecho presente así, a través de su palabra. Y aunque Él es soberano, pero Él no creó autómatas. Él no creó robots. Y creó al hombre y creó a la mujer. Él le dio libertad al hombre de obedecer o no obedecer. El que lo obedece es bendecido. Y el que no lo obedece tiene consecuencias nefastas. Sencillo. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios permisiva para el hombre y para las naciones es que la humanidad no sufra, que nos amemos, que reine la justicia, que reine el bien y la paz. Pero las personas deciden y hacen lo contrario. O se odian, se matan, se fomentan guerras. Hay un sentido despiadado de los unos con los otros. Los líderes gobernantes, es la voluntad de Dios que gobiernen bien y que ministren los recursos en una forma idónea. Pero algunos no, algunos se distorsionan y entonces se convierten en dictadores, en autócratas. Subyugan y esclavizan a sus ciudadanos, a los pueblos. Se corrompen de miserias en las naciones. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios le da al hombre, a las naciones, la facultad de ellos elegir o decidir al respecto. Todo esto se entiende por voluntad permisiva de Dios para con el hombre. Dios le dijo a Adán y a Eva: crezcan, multiplíquense, procreen, pongan a producir la tierra, desarrollen, prosperen. Y le dijo: de todo pueden comer, pero de aquel árbol que está allá no pueden hacerlo. Génesis capítulo 2 y el capítulo 3 no pueden hacerlo. Pero Adán y Eva hicieron ¿qué? Lo contrario. ¿Qué vino de allí? Vino de allí la desgracia. Vino la ruina espiritual, la ruina moral, la ruina física y en todos los aspectos. La otra voluntad que encontramos en la Biblia es la voluntad específica de Dios para cada persona. Dios tiene una voluntad específica para cada persona. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado: Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí. ¿Qué tiene Dios para usted y para mí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios tiene un plan y un propósito. Y en la medida que sus hijos le obedecen, Él empieza a revelarle la parte de su plan. ¿Te puede decir amén? Él empieza a revelarte sus propósitos. Usted y yo vivíamos en oscuridad, en el pecado, en las tinieblas. Un buen día alguien te habló, alguien te predicaba, alguien te daba el testimonio, alguien oraba por ti. Y tú te ibas para allá y hablabas mal. Y eso es evangélico. El que se mete evangélico se vuelve loco. ¿Y para qué yo llevo a la iglesia? Porque no, es para darle la plata al pastor. Y usted hablaba cosas, se iba para la montaña, se iba para la brujería, hiciste pacto con el uno, con el otro, que para allá y que para acá, un montón de cosas. Pero un buen día tú oíste. Un buen día Dios te permitió que llegaras abajo
Y allí abajo oíste palabra. Decidiste creer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y desde ese día en adelante, Dios está revelando el plan que tiene para con tu vida. Dios está revelando el propósito que tiene para con tu vida. Yo estoy viendo aquí a hombres y a mujeres que Dios le está revelando su plan. Dios le está revelando su propósito. Usted puede decir gloria a Dios. Así fue con Abraham. Así fue con José. Así fue con Moisés. Y así fue con Pablo, como con todos los personajes bíblicos y con todo lo que hemos desfilado hasta el día de hoy y los que desfilarán mañana. En ese plan Él nos da la libertad de educarnos, seleccionar la carrera. Si usted es un obrero, Dios te da la oportunidad de que seas un buen obrero. Si usted es un técnico, te da la oportunidad de que seas un buen técnico. Si eres un profesional, Dios te da la oportunidad de que seas un buen profesional. Que te eduques, que te prepares. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si eres una persona que trabaja bajo dependencia de una autoridad, de una empresa y tienes la aspiración de ser libre, Dios te da la oportunidad para que seas libre. O quieres ejercer independiente, tienes la idea de un emprendimiento, de un negocio, de una iniciativa, Dios te da la oportunidad de tener una empresa. Es la voluntad de Dios que tú prosperes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la voluntad de Dios. A medida que buscamos a Dios, Él empieza a revelar nuestra voluntad para con nosotros. Él nos da la oportunidad. A los que están solteros, le da la oportunidad de seleccionar a tu chico, a tu chica, a tu hombre, a tu mujer. O que te da la oportunidad, que puedas evaluar, que puedas seleccionar dentro de los que están al mejor o a la mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y como él y ella se están preparando para ser el mejor y la mejor, tú eres la mejor, tú eres el mejor para él o para ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él te da la libertad en su voluntad permitiva de tú decidir y de tú elegir. Él, si buscamos su voluntad para vivir en ella, Él nos guiará, nos bendecirá. Usted puede decir amén. Y si no buscamos su voluntad, sufriremos las consecuencias negativas. Tendremos. Después de estas consideraciones sobre la voluntad de Dios para con sus hijos, puedo afirmar que la voluntad de Dios para con el mundo que está afuera ya, para con el mundo. Allá está tu familia y mi familia, nuestros amigos, nuestros hijos están allí. La voluntad de Dios para con ellos es que el mundo sea salvo. ¿Te puedes decir amén? Ahí está tu familia. Yo creo que en la vida que Dios te va a dar, tú vas a ver a tu familia convertida. Tú vas a ver a tu esposo convertido, a tu esposa convertida, a tus hijos convertidos, al patrón convertido. Vas a ver a tus amigos convertidos. Porque la voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. Y San Pablo a Timoteo se lo expone así, 2:4. Primera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es la voluntad de Dios que la humanidad sea salva. Pero para con la iglesia, la voluntad de Dios para con su iglesia es que la iglesia cumpla su mandato de predicar el evangelio. Ahora usted y yo estamos aquí reunidos. Dios nos ha traído, pero te ha dado a ti y a mí un mandato. Y ese mandato dice así, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tú y yo estamos aquí porque alguien de tus amigos se convirtió, porque alguien de tu familia se convirtió. Yo estoy aquí desfilando desde la juventud porque tenía una abuela convertida. Y cuando pasé de la abuela, casi mi tía mamá que vivía aquí, mi tía mamá se enderezó con el Señor y también nos enfiló. Pero un buen día de 16 y 17 años, yo me convertí al Señor. Tú estás aquí porque alguien ayer oró. ¿Te puedes decir amén? Alguien te predicó. Alguien te dio el testimonio al nombre de Cristo. Aún alguien ofrendó, alguien diezmó para hacer esa campaña, para financiar esa actividad en la cual tú creíste. Eso está circunscrito al mandato del Señor. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la voluntad de Dios, de su mandato para la iglesia, que la iglesia debe asumir su misión de predicar el evangelio. Pero que la voluntad de Dios individual de Él para sus hijos es su santificación.
Ahora, la voluntad de Dios para ti y para mí en una forma individual es que Dios quiere que tú y yo seamos santos. Vamos a irnos a la Biblia, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7. Oiga lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la voluntad de Dios para usted y para mí en una forma individual, usted y yo que nos movíamos en el pecado. Dígale que está a su lado, tú y yo nos movíamos en las diferentes manifestaciones del pecado. Yo tenía un tío que ahora sirve al Señor. Él se iba viernes, sábado y domingo. Y llegaba el lunes en la madrugada. Mi tío era un mundano consagrado. Y algunos de ustedes eran mundanos y mundanas consagrados. Y algunos se movían en las diferentes áreas de nuestra vida mundana. Otros tenían adicciones y situaciones en sus relaciones privadas e íntimas anormales. Y allí estábamos nosotros allá. Pero un buen día el Señor nos llamó. Un buen día entendimos. Un buen día levantamos la mano. Un buen día dijimos, yo acepto a Cristo. Y un buen día el Espíritu Santo nos selló. Y un buen día el Espíritu Santo nos escribió, apartado para Dios, dedicado para Dios, consagrado para Dios. Si eso te toca, levanta la mano y dale la gloria a Dios, pues. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Desde ese día el Espíritu Santo nos está apartando. Nos está dedicando. El Espíritu Santo nos está separando de lo común, porque tú y yo vivíamos en lo común del pecado. Y nos dábamos duro en el pecado. Pero ahora el Espíritu Santo te está separando de lo común del pecado para ponerte en un lugar sagrado. Ahora nos ha separado para ponernos en un lugar sagrado, para hacer cosas sagradas al santo de los santos, 3 veces santo, Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso hoy en día tú y yo creemos que no somos perfectos, pero estamos transitando el camino de la santidad y la santificación. Entonces esa es la voluntad del Señor para con nosotros. Jesús, hablando de la voluntad de Dios, del Padre para con Él, en un momento clave ante el desenlace de su entrega, Él dijo lo siguiente: hágase tu voluntad, Padre mío, y no la mía. Según Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús podía decidir en su humanidad. Y por eso fue que el diablo le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y tienes hambre, come pues. Aquí pues Jesús, asumiendo ante el rol grandísimo de la eternidad, de la salvación, tiendo el peso, poder decidir en su voluntad, dice, Padre, este momento, este trago amargo, Padre, que no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Usted puede decir amén. Entonces tomo el término, la frase de Jesús que dice, hágase tu voluntad. Significa entonces para nosotros hoy en día la voluntad de Dios para sus hijos. Y si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, es una decisión nuestra. No te la puede imponer papá, no te la puede imponer mamá, no te la puede imponer el esposo o la esposa, no te la puede imponer el pastor. Nadie, es una decisión tuya. Tú y yo decidimos recibir la voluntad de Dios. Tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios. Tú y yo hacemos lo que hacemos porque tú y yo creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es una decisión nuestra, de firmeza, que decide renunciar a los intereses propios
a los deseos y los derechos propios y aceptamos comprometernos activamente en aceptar la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. Cueste lo que me cueste. He decidido hacer la voluntad de mi Dios. Usted puede decir amén. Algunos ejemplos bíblicos de personajes en ella que decidieron hacer la voluntad de Dios. Un buen día, Noé, que estaba con su familia. La humanidad se estaba degradando. Y Dios le dijo a Noé: hazme una arca. Génesis capítulo 6, versículos 13 al 17. Y Noé decidió hacer la voluntad del Señor. Que lo tildaran de loco. ¿Cómo que vas a hacer una barca, una nave, un barco? Vamos a llevarlo a nuestros términos. Un barco, ¿cómo que vas a hacer? Ese es el loco, porque el ciclo hidrológico no estaba activado. Todos los que saben que el ciclo hidrológico es, de las nubes caen las lluvias, caen a los lagos, caen los ríos la desembocan en el mar y a través de algo que se llama el ciclo hidrológico se evaporan y son condensadas, enviadas a las nubes y las nubes la devuelven de nuevo a la tierra. Eso se llama el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico no estaba activado. Dice que salían grandes borbollones de agua en la tierra. Dice, ¿cómo que tú haces un barco? ¿Cómo que se va a acabar? Nosotros no sabemos qué es lluvia. Nosotros no sabemos qué es eso, ¿no? Pero entonces Dios le dijo a Noé: sí, ¿verdad? ¿Tú crees eso? ¿Estudiaste eso? Todo el mundo cree eso. La ciencia revelada hasta hoy cree eso. Pero yo que domino la ciencia, yo que tengo la presciencia, ante la ciencia está mi ciencia, ante la ciencia está mi saber. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque yo lo sé todo, nada pasa. Ha pasado, no ha pasado porque ha sido un acto de la suerte. Ha pasado porque yo lo he permitido. Y lo que va a pasar ya yo lo sé y te lo estoy revelando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Dios le dijo a él: hazme un arca. Bueno, está bien, pues yo no sé cómo es eso, pero voy a someter mi voluntad a tu voluntad. Al nombre de Cristo, lo hizo. Ya todos sabemos el resto de la historia. La casa de Isaac, a pesar que era patriarca, también llegó el hambre. Porque a la crisis también llega a tu puerta y a mi puerta. La crisis llegará y las situaciones difíciles llegarán a tu puerta también, a tu familia también, a tu economía también llegarán. Y dice que sintió hambre. Y en medio de esa hambre, dice: voy a descender a Egipto. Dice que Jehová se le reveló y le dijo: no desciendas a Egipto. En esta tierra yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El hombre decidió creerle a Dios porque había una previa experiencia. Que Abraham también en una hambruna descendió a Egipto y estuvo a punto de perder el plan, el propósito, a la esposa y todo lo que Dios tenía para con él. Pero también conseguimos a Pablo, que en dos pasajes diferentes Pablo ora a Dios pidiéndole 3 veces que le sanara, que le hiciera el milagro. Me imagino yo la oración de Pablo. Pablo decía: Señor, mira, si así como estoy enfermo. Algunos dicen, unos teóricos dicen que era que Pablo sufría de una ceguera. Y por eso él le dice a los Gálatas: si hubieses pedido sus ojos, ustedes me lo hubiesen dado. Otros dicen que él tenía un problema en una pierna que le impedía caminar con más destreza. Ante esa dificultad, cual haya sido, pero era una dificultad física, él dice: porque se le es permitido a que venga un ángel de Satanás y me abofetee. Y he orado 3 veces a mi Dios, en diferentes formas y de maneras, y él no me ha respondido. Lo único que me ha dicho es: bástate mi gracia. Bueno, si la gracia de él me ha sostenido, la realidad que yo tengo, o que yo voy a creer que si la gracia de él está conmigo, seguiré avanzando hasta llegar al final de mi vida. Cumpliré mi misión, pues. Acepto la voluntad del Padre. Listo. Ahora estamos usted y yo, todos los personajes bíblicos, la historia hasta el día de hoy. Estamos usted y yo. Usted y yo estamos haciendo la historia de mañana. Tú estás marcando a tus hijos con tu testimonio hoy. Tus hijos mañana van a decir: mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermano, mi tío fue fiel a Dios. Van a contar la historia tuya de cómo tú fuiste valiente en las diferentes situaciones que pasaste. Ahora, hoy estamos tú y yo. ¿Cómo respondemos ante la manda del Señor y un consejo sabio? Cuando nos dicen que no a esa decisión. ¿Cómo nos ponemos? ¿Nos disgustamos? ¿Peleamos? ¿Nos alteramos? ¿Rebelamos? ¿Decimos me voy?
o tú y yo somos de aquellos que le damos un palo a la conciencia. No sé nada, no me digan nada, no quiero saber nada. Ya yo todo lo sé. Ya no me digan de Dios, ya no me digan de ayuno, ya no me digan de oración. Ya no necesito más consejo. Y sencillamente hacemos nuestra voluntad. Abandonemos la voluntad de Dios. Estos días muchos de nosotros nos sorprendimos porque vimos por los medios de comunicación y por las redes sociales de aquí en el parque Henri Pittier de Maracay, un hermano, no lo conocía, pero un hermano en la fe, decidió ayunar 40 días. Se fue 40 días que Henri Pittier a ayunar. Pero después sintió, cuando lo fueron a buscar, sintió que eran 50 días. Y cuando fueron a los 50 días, estaba en un estado de putrefacción. Ahora la pregunta es, ¿era la voluntad de Dios esa? Por supuesto que no era la voluntad de Dios esa. Y lastimosamente, esto es lo que produce en mucha gente, pero que estos evangélicos están locos. Esa es la realidad. Así, ¿qué voluntad hacemos? ¿La de Dios o la nuestra? Cuando alguien entiende, porque lo más difícil es entender, dile a su lado, lo más difícil es entender. Mire, lo más difícil es hacerle entender a un hijo que. Lo más difícil es hacerle entender a alguien que ese no es la vía. Es lo más difícil. Y aún usted se lo echa de enemigos. Eso es lo más difícil. Pero cuando usted y yo entendemos que para aceptar y vivir en esa voluntad de Dios que tiene para con nosotros, la clave es decidir someterse. Y hablando de someterse, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Cuando usted decide someterse a Dios, es como aquel canto que dice: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Dígalo pues. Estás sometido. Estoy rendido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando tú decides a esto, no tienes problema en aceptar lo que Dios te dice, lo que Dios te ordena y lo que Dios te demanda. Usted dice como el buen trabajador, o oyó al gerente, y aunque no tenga la razón el gerente, pero como mandó al gerente, usted le obedece. Y como usted sabe que es una decisión descalabrada, usted dice: ¿cómo le hago yo entender al jefe? ¿Le ha pasado? A mí me pasó varias veces. ¿Cómo le hago yo entender al jefe que está equivocado? ¿Cómo le hago entender que no es la decisión? Y entonces eso es lo más difícil para un trabajador, para alguien que está en el escalafón de mando. Y que él está en el intermedio, pero que sabe que la decisión de arriba, de la gerencia, está sesgada. No va con la realidad que se está aplicando. Por supuesto, ¿no? Pero el que se somete a Dios no tiene problema en aceptar lo que Dios le manda, lo que Dios le exige, lo que Dios le ordena. Él dice: mande usted y yo obedezco. Él dice: yo soy así, lo que hago y como lo hago, no lo hago como los demás. Es que decidí someter mi vida a la voluntad de Dios. Esa persona que decide someterse dice: yo soy libre, puedo hacer cualquier cosa, me es permitida como San Pablo, pero no voy a decidir lo contrario, porque decidí someterme a la voluntad de mi Dios. Yo he abdicado mis derechos. Creyente que decide someter su voluntad a la voluntad de Dios, alcanzará el punto más elevado en conocer, en disfrutar la bendición de Dios. Y este creyente, este hijo, esta hija, este hombre, esta mujer podrá disfrutar la profundidad de la plenitud de Dios. Y San Pablo dice que la voluntad divina para con nosotros es buena. Usted puede decir amén. Es buena.
¿Y a quién no le gustan las cosas buenas? Pero dice, es agradable. No te va a quitar la paz. Nadie va a decir nada porque es agradable. Pero también dice, es perfecta. Y Pablo dice en Filipenses 4:8 que dice, y como es de buen nombre, todos van a decir, amén, amén, glorificado sea Dios, estás en la voluntad del Padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso es que San Pablo entonces dice, en 12:2, hablando de esto, entonces dice, ustedes viven en un mundo que los tiene atrapados. En un mundo que los tiene confundidos. Ustedes ahora tienen que transformarse. Eso del griego viene un término que se llama metanoia. Entonces metanoia habla de transformarse. De entrar en un proceso de cambio. Ustedes que viven en este siglo, en este mundo ambientado a un siglo de maldad, de concupiscencia, de corrupción, pero ahora que ustedes entienden que están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios para con su vida, ustedes tienen que pasar por un proceso de transformación. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay alguna gente que dice, es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. No, nadie me va a cambiar. No, perdóname. Pero si tú quieres disfrutar lo bueno, lo perfecto y lo agradable de la voluntad de Dios, tú tienes que pasar por un proceso de cambio. Tú tienes que renovarte. Tú no puedes ser un dinosaurio, como se dice en el campo de la computación, de la inteligencia artificial. El Señor te quiere quitar a través del Espíritu ese software antiguo, ese software mundano, ese software carnal, ese software ambientado al mundo. El Señor quiere darte un nuevo software, un software espiritual, un software que se mueva en diferentes aplicaciones divinas que Dios tiene para ti, que Dios tiene para ti, que Dios tiene para nosotros. Y solamente así tú y yo podemos disfrutar lo bueno, lo agradable y lo perfecto en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Te puede decir amén? Ya concluyendo. Hoy he enseñado sobre la voluntad de Dios para sus hijos. Y la clave para no quedar heridos, con lágrimas, con dolor, confundidos, en fracaso y en derrota, es conocer y aceptar la voluntad de Dios para mi vida. El salmista David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios desea que le invitemos en nuestras tomas de decisiones. Aunque tenemos la libertad para decidir y para elegir lo que queramos, lo bueno o lo malo, pero si tú y yo lo invitamos, te aseguro que con Él en esa toma de decisión será buena, agradable y perfecta. Pero por otro lado, si oramos, meditamos en su palabra, oímos la voz del Espíritu, buscamos buenos consejeros en el ministerio, esto nos dará la garantía que estamos en la voluntad de Dios. El que se somete a la voluntad de Dios disfrutará lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. La herida, el fracaso, la confusión y la derrota estaremos haciendo la voluntad de Dios. Como dijo el salmista, saltaremos como corderitos en la manada.